a hablar de política, tenemos que hablar de algo que ayer era complicado de explicar y de entender y que ahora yo creo que es todavía un poco más. Los partidos de Chile Vamos cerraron definitivamente la puerta a una primaria presidencial y ratificaron, por lo tanto, a Evelyn Matei como su abanderada presidencial, quien llegará finalmente a la papeleta a la primera vuelta a las elecciones de noviembre. En tanto, tras su reciente renuncia a Renovación Nacional para participar en la frustrada primaria, el senador Francisco Chaguán descartó una fisura en el sector. La verdad es que el desorden que se vive en la derecha es impactante, impresionante. No se entiende bien qué es lo que les pasa por la cabeza, cuál es el orden de ideas, en qué están pensando, pero lo cierto es que fue una llamada de, según Chaguán, una llamada de Evelyn Matei telefónica. Imagínense que por teléfono se arma una primaria. Ni siquiera una conversación tranquila, mirándose a los ojos, con argumentos que van y vienen, que es lo que uno esperaría, sino llamada telefónica. Chaguán renuncia, se sube, y después hay otra llamada telefónica, parece de Evelyn Matei, que le dice bájese, y entonces Chaguán se quedó sin nada, sin partido, sin primaria, sin ninguna cosa, y todo esto para apoyar a Evelyn Matei. O sea, los candidatos no querían ser presidentes, sino que querían apoyar a la candidata con la que tenían que competir. El tema es que antes ya la habían proclamado, No. Esos mismos partidos. Si esto fuera, por ejemplo, empresarial, se llamaría colusión. Si fuera en el derecho penal, es una puesta en escena, casi una estafa a los electores. María José de la Barra. ¿Cómo están? Hola, Muy buenos buenos días. Fue una decisión que tomó personalmente Evelyn Matei. Así la UDI, RN y Evópoli salieron a comunicar oficialmente que tras intensas conversaciones de este fin de semana recién pasado, el sector decidió no hacer elecciones primarias. Esto quiere decir que van a llegar con su abanderada presidencial, Evelyn Matei, a la papeleta de noviembre, desechando medirse con el resto de las cartas de la derecha. Fue la propia exalcaldesa de Providencia quien lamentó que no haya resultado la idea de hacer una primaria con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lo que a su juicio habría permitido a la derecha ganar en primera vuelta. Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se han negado, haciendo imposible ganar en primera vuelta. Exploramos distintas alternativas, pero la verdad es que ninguna nos aseguraba una unidad representativa. Así que hoy lo responsable y lo correcto es competir en primera vuelta. Fue el presidente de Renovación Nacional, hablamos del senador Rodrigo Galilea, quien sostuvo que no podían seguir esperando al resto de los partidos de derecha para tomar una decisión frente a la primaria. Además, descartó que en el sector prime la improvisación. Los temas de primaria y las condiciones de una primaria son temas absolutamente debatibles. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿En qué momento? Se analizaron muchas opciones, se conversó con muchas personas para ver distintas opciones. Entre ellos, el senador Chaguán siempre estuvo disponible para colaborar. Una opinión similar es la que planteó el diputado y presidente de la UDI, hablamos de Guillermo Ramírez, quien dijo confiar en que esta fue la mejor opción para obtener un buen resultado en la primera vuelta. En la conversación entre todos nosotros convergimos hacia la misma conclusión. La mejor opción que había era llegar a primera vuelta con Evelyn Matei. A mí me habría gustado tener una primaria amplia con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Siempre dijimos que ese era nuestro primer óptimo y en vista que eso no fue posible, creo que esta es la mejor solución. Y la decisión la tomó Evelyn Matei. Ustedes lo decían, recientemente el senador Francisco Chaguán renunció a 35 años de militancia en Renovación Nacional con la intención de una eventual primaria. Un gesto político que, según reveló el propio parlamentario, fue solicitado personalmente por Evelyn Matei, quien le habría pedido en esta evaluación de escenarios que decidiera renunciar a Renovación Nacional para ser parte de la primaria, ya que no se iba a ver bien que Renovación Nacional proclamara a más de un candidato. Ya había proclamado a Matei como su abanderada. Chaguán descartó una fisura en el sector y confirmó que se va a sumar a la campaña de la exalcaldesa. Tal como me inspiró el primer día, incluso a estar disponible para ser candidato, a renunciar incluso a mi propia militancia de 36 años para ayudar a la candidata presidencial Evelyn Matei, que es mi candidata presidencial. Si hoy día la decisión política es distinta, yo mantengo la misma disposición, que si alguien quiere generar una fisura entre Evelyn Matei y el que habla, no lo va a lograr.
La mayoría de Chile Vamos apunta a la responsabilidad que tendría Kast y Kaiser ante esta fallida primaria. Han dicho que durante 5 meses han hecho emplazamientos a la nueva derecha, a estas derechas que representa el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario para poder avanzar en una primaria, y que debido a la negativa de este sector es que decantan por buscar una primaria alternativa, una situación, un escenario que no convence y que terminan por desechar. Pero fue el mismo parlamentario, Johannes Kaiser, quien se desligó de este proceso y remarcó las diferencias con Chile Vamos respecto a una lista parlamentaria en conjunto. Chile Vamos quería organizar sus primarias, si no la pudieron organizar, no veo cómo puede ser responsabilidad mía. No creo que se decidan estas cosas en las primarias, no se hizo en la elección pasada tampoco. No, discúlpeme, nosotros tenemos una postura política que es distinta a la de Chile Vamos. Entonces, ¿por qué íbamos a llevar una lista idéntica a la de Chile Vamos? Tenemos posturas políticas propias. Pese a que se habló mucho de las primarias en la derecha, uno podría hacer una serie de escenarios, alternativas que se estuvieron barajando durante las semanas que nos precedieron. Hay varias que apuntan a que Evelyn Matei no quería competir, y esto era netamente un discurso comunicacional para no apuntar a Chile Vamos, a su sector de la derecha, como la causante de la división de la oposición. Eso por una parte. Otros aseguran que Johannes Kaiser y José Antonio Kast en su momento nunca han deseado ser parte de las primarias porque no creen en la idea de la competencia y están apuntando a proyectos personales, y por eso se habrían negado a la idea de una primaria. Pero fue el propio Kaiser quien en su momento dijo estar dispuesto. Luego aseguró que habían diferencias que eran irrecuperables con Chile Vamos, por ejemplo, con el tema de la reforma previsional, e incluso él mismo habría buscado una primaria, el mismo mecanismo, pero con el otro sector de la derecha. Hablamos con José Antonio Kast y eventualmente con el senador Rojo Edwards, que podría ser candidato del Partido Social Cristiano. Por ende, respecto a Kaiser, podríamos decir que él sí ha manifestado la intención de ser parte de una primaria. Lo que pasó en Chile Vamos fue una contraposición de visiones. Por una parte, la UDI y Evópoli defendiendo la idea de la primaria a todo evento por un tema de principios, evocando al presidente Sebastián Piñera, que defendió las primarias y fue parte de una incluso ya habiendo sido mandatario electo. Y por otra parte, Renovación Nacional, con el presidente de RN, el senador Galilea, que podríamos decir es una de las manos derechas actualmente de la candidata Evelyn Matei, diciendo que no convenía hacer una primaria de papel en la que participaran militantes internos y Rodolfo Carter, ya que eso no solamente le restaba a la candidata, sino que no se veía bien comunicacionalmente. Es decir, en lo táctico. La idea de la primaria como un principio o como algo táctico se puso sobre la mesa y termina en lo que vimos ayer. Es como triste, ¿no? Descoordinación, es como lo que más se repite. No, pero es triste. Es triste que un conglomerado importante, que es el conglomerado de la oposición, muy importante, de la derecha tradicional además, es triste que esté operando de esta manera. O sea, no hay liderazgo. Esto significa no hay liderazgo. Los líderes tienen visión clara. No hay liderazgo. No hay estrategia. No hay asesoría. No hay comunicaciones. ¿Qué hay? ¿Solo ganar por defecto? Es impresionante. Una primaria es algo muy importante. Son elecciones internas legales, o sea, establecidas en la ley. No es que se junte un partido y haga una elección cualquiera. No. Están establecidas en la ley, tienen propaganda autorizada, etcétera. ¿Qué es esto de que hay primarias y duran 3 días? ¿Qué es esto de que la candidata cita o invita, soy más amable, invita a algunos y dice, compitan conmigo, hagamos una primaria? ¿Desde cuándo que alguien invita a adversarios a competir? Como que no es de motu propio. ¿Esos adversarios querían realmente ser presidentes de la República? Luciano Cruzcoque de Evópoli, Francisco Chaguán, ¿querían ser presidentes o querían participar de una comedia? ¿Es la contraposición de la primaria por principio o la primaria como algo táctico y competitivo? Sí, pero por principio tiene que ser real. Los principios tienen que manifestarse en la realidad. Porque podría no haber primaria si es que todos están de acuerdo en un candidato, como va a haber primarias. Si las primarias son para elegir cuando hay muchos candidatos, pero si no hay candidatos, ¿qué podría ocurrir también? Yo creo que si en una de esas
Piñera hubiese sido candidato, a lo mejor no había primarias, puede ser. Yo creo que en la oposición, que habla mucho de primaria, si hubiese sido Bachelet la candidata, ¿habría habido primaria? Difícil, porque estaban todos de acuerdo como en Bachelet, ¿no? Prácticamente. Ahora, una vez ella se enfrentó primarias que también parecieron ornamentales, digamos, porque estaba claro que ella era la ornamental, que iba a esa ganar. palabra. Sí, de adorno. De adorno, sí. Pero en la práctica, si hubiese ahora habido claro, Bachelet, sí. No habría habido primaria. Entonces, claro, todos hablan, miren la oposición. Yo les encuentro razón en las críticas, pero a lo mejor ellos tampoco habrían tenido. Las primarias no es que tengan que existir siempre. La pregunta es, ¿cómo va a haber primarias si son una especie de escenografía falsa? Algo de baquelita, falso, de plástico, a eso me estoy refiriendo, plástico antiguo, porque esto no es muy nuevo lo que están haciendo. Entonces, esto es brutal. ¿Y cómo va a ser posible, además, que decidan primarias y a los 3 días dicen que eran muy buenas, porque parece que hizo fuerza el discurso de Carter, de Rodolfo Carter, que dijo: mientras ellos hacen primaria, mientras ellos van a tener un festival de Viña del Mar, mientras ellos van a estar 2 meses en la exposición pública debatiendo ideas, nosotros... La franja electoral también que incorpora. Propaganda, ¿no es cierto? Claro. Nosotros vamos a tener una señora en su casa tocando piano. Evelyn Matei. Entonces ahora, de nuevo, Carter, la señora tocando piano en su casa, porque resulta que resolvieron que era tal... ¿Cuál era el peligro de todo esto? Bueno, que la gente se diera cuenta, obviamente, que esto es una especie de tongo, y no fuera pues, a votar. Y que la primaria del oficialismo convocara muchísimo más gente que la primaria de la oposición. Golpe duro. Había muchos riesgos. Uno de esos, por ejemplo, es que en la primaria de Chile Vamos participara poca gente y se viera a la candidata líder en las encuestas convocando a muy poca gente para una primaria, que sabemos que una primaria en sí misma no es voto obligatorio, bueno, pero... Y hay otro problema. Otro problema es que ella pudiese perder. Ante Rodolfo Carter se pensaba que efectivamente, bueno, esos son los más osados claramente, porque Rodolfo Carter actualmente no figura en las encuestas, pero hemos visto que hay gente que no figura y apenas es proclamada como candidata, tiene un aumento en los sondeos de opinión. Bueno, ese era uno de los riesgos también. Y respecto a los llamados de Evelyn Matei, ayer en el reporteo nos decían que hay una imprecisión del senador Chaguán, de que efectivamente ella no habría solicitado renuncia para ser candidato, sino que el mensaje habría sido algo de este estilo: mira, en el escenario que hiciéramos una primaria, yo creo que tendrían que renunciar, porque RN no creo que proclame a 2 candidatos presidenciales, por ende tendrías que ir por fuera. Léalo como usted quiera. Eso habría sido uno de los escenarios. El otro lo habían barajado con Evópoli, que no tenían un nombre tan claro. Podía ser Luciano Cruzcoque, podía ser Francisco Undurraga, diputado, pero hubiese sido la misma figura. Y alguien que también dijo que Evelyn Matei lo llamó es el humorista y presentador Sergio Checho Iranes, quien dijo que Evelyn Matei lo habría llamado para que fuera parte de una elección primaria. Lo contó en su programa en Conectados de Radio Agricultura ayer. Es decir, esta idea... ¿Quería o no quería? Esta idea de buscar primaria... Es que ella quizás buscaba una primaria competitiva. No, que no se viera en el papel como algo tan ornamental. Claro. Hay muchos llamados que al parecer realizó y van saliendo de a poco. La pregunta fue directa, se la hizo la diputada Pamela Giles al presentador Checho Iranes, Sergio Checho Iranes. Y él dice: yo no puedo mentir si me llamo. Claro, pero todo muestra un estado de cierta locura política, por decirlo de alguna manera. Algunos hablan de nerviosismo. Un estado de inestabilidad política, de nerviosismo, de falta de coherencia, de ideas claras. O sea, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde van? O sea, ¿qué quieren? Y dato más. Otro antecedente más. Francisco Chaguán tenía una situación legal compleja también. Podría en una de esas no participar en la primaria, porque resulta que está la ley antidícola y hay
interpretaciones distintas, pero es un asunto dudoso. Y en una de esas se caía Chaguán. Y, mira, el asunto acá es que resulta que oficialmente, después de todos los procedimientos internos, Renovación Nacional tenía una candidata, Evelyn Matei. Evópolis tenía una candidata, Evelyn Matei. Y resulta que después, por un telefonazo, todo el procedimiento interno se viene abajo, da lo mismo. Y entonces tendría que ser Cruzcoque, y acá entonces Chaguán, Renovación Nacional no puede tener dos candidatos, entonces renuncia Chaguán y tenemos un candidato pero decimos que es independiente, ¿no es cierto? Pero si no es una locura todo esto. Más la invitación a Rodolfo Carter por otro partido. Pero ¿no es una locura lo que está pasando en la oposición? Perdónenme. ¿Y así pretenden gobernar? Yo creo que ¿Y esta es la alternativa? Yo creo que ese mismo panorama es el que los lleva a decantar por no tener esta primaria. Pero uno escucha la semana pasada a los líderes de Chile Vamos decir que iban a defender hasta el último minuto la idea de primaria a todo evento, con Carter, con Chaguán o con quien fuera. Hablo de las palabras del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y uno ve que efectivamente hay una descoordinación. Por otra parte, está la crítica que realiza Chile Vamos al resto de la derecha, que creo que también es una crítica que es plausible, hay que mirarla. Los proyectos personales, ¿no? Claro, ellos dicen, nosotros buscamos una primaria todo el tiempo con el resto de la oposición, pero Kaiser por su parte decían que eran proyectos distintos, que no correspondíamos a la misma derecha y que por eso no podíamos hacer una primaria en común. Pero ¿por qué la crítica a proyectos personales? No estoy defendiendo ni a Kast ni a Kaiser, simplemente ellos tienen derecho a no participar en la primaria. Por supuesto. Si son partidos distintos, pues. A ver, armaron sus partidos y ahí están y tienen parlamentarios por lo demás. ¿Por qué tienen que someterse a las reglas de Chile Vamos? No. A ver, esa crítica yo creo que no. A ver, alguien podrá decir, ojalá que la derecha esté unida, todo ese tipo de cosas. Está bien, puede ser, ¿no es cierto? Pero otra cosa es ellos. ¿Por qué tienen que someterse a las reglas de Chile Vamos? No tiene ningún sentido. Y de hecho ya tienen una lista parlamentaria negociada distinta. Entonces, eso no tiene sentido. Atento con lo que puede pasar con esto, ¿eh? Porque Evelyn Matei puede seguir deteriorándose al mostrar falta de liderazgo. Y resulta que en algún momento, en una de esas, algunos dicen que Kaiser o Kast, uno de los dos se puede retirar y fortalecer una candidatura de esa derecha. Y yo no sé, porque ya pasó la elección pasada. Si en la elección pasada el candidato de Chile Vamos salió cuarto. Perdón, para recordar las cosas, ¿no es cierto? Cuarto. Le ganó Franco Parisi, que no estaba en Chile. Exactamente, y pasó Kast. Entonces, ahora no les vaya a pasar lo mismo. Yo creo que temor hay, sobre todo pensando en que las declaraciones de la semana pasada de Evelyn Matei dificultan el panorama negociador con el centro político. Hablo de las declaraciones de la dictadura. Eso hace que el sector exconcertacionista de demócratas y amarillos tenga un poco más tensas las relaciones con Chile Vamos. Por otra parte, vemos que la derecha seca, derecha dura, está organizada con una lista parlamentaria en común. Dentro de los próximos días, y me atrevería a decir horas, se va a ver el arribo del exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, a las filas de la campaña de José Antonio Kast, lo cual va a ser otro golpe bajo para Evelyn Matei y para las personas que están trabajando con ella, básicamente. Y con esto se corona un muy mal periodo para Chile Vamos. Desde la mesa del Senado, podríamos hablar un poco atrás, desde la reforma previsional, quizás que comenzó a tener críticas entre los suyos, la mesa del Senado, la descoordinación que se mostró de parte de Renovación Nacional para poder llevar a un nombre o poder defender a Evópolis, en este caso Felipe Kast, o a Manuel José Sandón. Luego de eso vemos lo que ha hecho Evelyn Matei con las cámaras del Estadio Nacional, también las declaraciones que tuvo respecto del acuerdo Codelco-SQM, que pueden ser, no sé, pueden tomarse o no. Y por otra parte vemos también... creo que eso sea un error. Y vemos lo que pasa con las declaraciones de la dictadura, que le abren flancos con muchísimos sectores. No necesariamente las críticas al acuerdo Codelco-SQM es un error. No. Eso yo creo que no, porque eso es un asunto muy discutible y oscuro. Es muy discutible, es muy oscuro, pero efectivamente le abrió flancos para ser sujeto de críticas. Ese es mi punto, por lo menos con el tema de el ministro de Hacienda, Mario Marcelli, también respecto de Codelco, que sale a criticarla. Lo hicieron una serie de sectores políticos. Pero en respuesta, Kast y Kaiser dicen, ¿cómo íbamos a sentarnos a negociar con alguien que decía que no éramos tan demócratas o que
habló de sapos, había que comerse sapos cuando hablaba de incorporar a Johannes Kaiser a su gobierno. En el caso de José Antonio Kast, dijo en una entrevista radial que el escenario de enfrentarlo a él era el más fácil porque le ganaba volando. Yo creo que es impresionante cómo la derecha sola, porque aquí no, en esto el gobierno, el oficialismo, digamos, no tiene ni arte ni parte, sola la pelota a la red, doble falta, si fuera el tenis, doble falta, seguido, es increíble. No están jugando, no están entrenados, no están en estado de jugar, parece. Ya, esperemos a ver qué pasa, porque es muy difícil de entender que la candidata supuestamente mejor expectada por las encuestas tenga tantas dificultades para demostrar lo que además supuestamente tiene, que es liderazgo, fogueo, no tiene mucha experiencia política, muñeca política, fiato con las personas que la acompañan. Es muy difícil de entender. Yo quiero ir a lo práctico, porque el gran argumento detrás de hacer las primarias ornamentales, ya lo definimos, estaba en estos 2 meses que se dan desde que se inscriben las primarias hasta que se votan las primarias, que son meses de obviamente campaña política, con franja electoral, con franja en las calles, en fin, propaganda política, quiero decir, de la que finalmente Kaiser está fuera, Kast está fuera y ahora también Evelyn Matei. ¿Qué se ha pensado en la estrategia política de los comandos respecto de esos 2 meses famosos? ¿Qué van a hacer para mantenerse finalmente en la palestra? Porque los otros sí van a estar, la otra primaria, digo, la oficialista sí va a estar muy activa en ese punto. La estrategia que a mi parecer comparten los 3 candidatos, hablo de Kast, Kaiser y Matei, es despliegue en terreno, presencia en medios locales y no responder tanta pregunta, en el caso de Evelyn Matei. Sí, mira, yo tengo la impresión que son campañas antiguas, hechas a la antigua además. O sea, el estilo es muy antiguo. 2, se nota la falta de ascendencia que tienen los presidentes de partido. Los presidentes del partido son fundamentales para ordenarse, para tener un comité y saber hacia dónde van. Aquí están todos, no se entiende. 3, en el caso de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, obviamente existe una disidencia. Y la disidencia es Cristian Monkever, Paulina Núñez, el mismo Chaguán, y por lo tanto se le desordena. Hace rato que Renovación Nacional está desordenado, hace mucho rato. Falta ascendencia de los presidentes de partido, que no son capaces de apoyar a la candidata. Entonces, todo esto es el desorden. No hay capacidad al final del día. ¿Le faltará un coaching a la candidata o algo así? Habrá que ver cuáles son las estrategias que toma. Se dice que también se debiese conocer su generalísimo de campaña. Algunos decían que era un debate muy adelantado, sobre todo si no van a haber primarias, por ende quizás eso mismo se retrasa, pensando en que la campaña comienza a bajar un poco el perfil. Habían estado mucho con presencia en medios de comunicación, y la idea ahora sería enfocarse en el trabajo territorial, en el trabajo de redes sociales y no seguir abriendo flancos internos. Es decir, que se comienza a hablar de sus propuestas y no de lo que dice. 2 preguntas más rápidamente. ¿Qué va a hacer Carter? Arriba a presidente Errázuriz. Bueno, ¿qué va a hacer Carter? Esa es la primera. Y la segunda, da la impresión, es una ligera impresión que empieza a bajar Kaiser y empieza a subir Kast. ¿Podría firmarse Kast y por lo tanto ese ser el gran adversario en la derecha de Evelyn Matei? Kast está tomando una estrategia de campaña que uno podría decir lento pero seguro, ¿no? Todas las semanas presenta 2 propuestas de campaña. Los días lunes, los días miércoles. Es parte de la estrategia. Ayer no se hizo la actividad, hoy sí se va a hacer porque se atrasa. Nos imaginamos que tiene que haber sido por la contingencia también de lo que ocurrió ayer con el Papa Francisco, con la muerte del Papa Francisco. Toda la semana se está presentando 2 propuestas, viajando a regiones, presentando a ex uniformados como parte de sus equipos de seguridad. Así, sumó Álvaro Carter, se debería sumar dentro de las próximas horas Rodolfo Carter al equipo. Y muchas de sus ideas que en campañas anteriores, las 2 anteriores, parecían rarísimas, extrañas, fantásticas incluso, con el tiempo parecen ya lo contrario, ejecutables, viables, lógicas, esperables. En fin, la zanja, por ejemplo, en materia migratoria. Yo recuerdo debates en donde era objeto de burla, ¿no? Esa acción, esa propuesta. Y ya luego se ha planteado incluso en la discusión seria del Ejecutivo. Y hoy día Kast habla de muros, vallas, zanjas. Se ha ampliado.
pero las propuestas de él, por ejemplo, respecto al fin del pago de las contribuciones, se ven desde varias campañas anteriores. Hay propuestas que él ha mantenido con el tiempo, otras que ha perfeccionado, otras que ha diversificado, pero lo vemos hoy con un equipo más robusto que en la elección pasada. Tiene concejales, tiene cores, tiene parlamentarios, tiene un equipo de seguridad en el que también está trabajando. Veremos lo que pasa. Lo que sí, Kast ha subido Está de a subiendo poquito Kast. en las encuestas. Así es. Veremos qué es lo que pasa ante los impases comunicacionales de sus adversarios, que serían Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Muchas gracias. Buenos días. Chao, más